Bueno, lamento, no sé qué pasó, pero algo pasó, no sé si alguien manipuló la página, porque yo estoy de administrador por un momento y me sacó el sistema, o sea, como si alguien me hubiera retirado de la página. Pero bueno, aquí estamos de vuelta y seguiremos vamos con esta pregunta de Mayra que es muy importante, pero ya me desaparecieron todos los comentarios y las preguntas, así que seguiré cuando vuelvan a preguntar y voy esperando. Bueno, hay recomendaciones muy importantes para manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿sí? Estas recomendaciones, bueno, si gustan y me ayudan, pueden decir a las personas que se vuelvan a sumar si les interesa, ¿sí? Si les interesa. Mucha gente me ha preguntado, por ejemplo, demasiadas veces cómo ser más feliz emocionalmente, ¿no? Este detalle de ser feliz tiene dos puntas. Por ejemplo, si uno pensara en un estado de éxtasis, de euforia, tiene que pensar que matemáticamente, emocionalmente, se pueden ir al otro extremo. Eso por una ley, la ley del péndulo. La ley del péndulo. ¿Qué sucede con este asunto del péndulo? Un ser humano necesita manejar sus emociones desde su mente. Controlar no quiere decir castrar, sino todo lo contrario. Hacer fluir las emociones, pero canalizarlas. El agua no se puede detener. Entonces, hay muchas cosas y consejos para manejar positivamente las emociones y los sentimientos que siempre apuntan, ¿no? Por ejemplo, algo que es fundamental, ¿sí? Para no caer en un estado de enojo, de resentimiento profundo, de ira, ¿sí? O de depresión, alegría que no podemos manejar, desbordada. Entonces necesitamos varias pequeñas cosas. Por ejemplo, hay que evitar identificarse con las emociones y los sentimientos. Por eso, en el péndulo, entre una emoción positiva y negativa, nos debemos ubicar en el centro, arriba. Ubicar en el centro, arriba. Así que vamos a estar viendo nuestras emociones, pero sin identificarnos con ellas. Lo que va a suceder es que cuando vemos esta historia de nuestros sentimientos, las observamos, las podemos vivir, incluso podemos elegir si vivimos esa emoción y lo transformamos en un sentimiento o no la vivimos. Podemos elegir una emoción negativa y positiva, ¿sí? También podemos tomar las emociones o un sentimiento, ¿sí? Y cambiar eso con pensamientos agradables. Sensaciones desagradables, pensamientos agradables, vibración agradable en su mente para llevar a tus emociones sentimientos, emociones y sensaciones agradables. Después, como le decías antes del mar, los seres humanos necesitamos la naturaleza. Por ejemplo, en este momento es muy importante la naturaleza, ya que mucha gente se ha encerrado. Así que aprovechen estos permisos que están dando y en lugares que no están tan cerrados, que pueden ir a pasear en lugares que hay poquita gente, aprovechen el contacto con la naturaleza. No saben cuánto sana. Solo sentarse a mirar el mar es maravilloso. Y no alimente sus emociones todo el tiempo con todas estas historias negativas que pasan. Que cada rato noticias del COVID, cuántos miles de personas están muriendo. Acá hay una pregunta, puedo seguir aclarando. Y algo que también se sugiere en todos los sistemas cuando se habla de emociones y sentimientos, para ir logrando un control, el pratyahara, ¿sí? La relación de los sentimientos, las emociones con los sentidos. Saber qué puede provocar mis sentidos, qué puede provocar mi instinto.
en mis emociones. Saber qué puede provocar en mi olfato, en mi olfato, lo que yo huelo en mi cuerpo emocional. ¿Sí? Una rosa, un jazmín, una gardemia. ¿Sí? ¿Qué puede provocar? Luego, piensen seriamente, ¿qué sucede, ¿sí?, con mis emociones? ¿Las dejo fluir o no las dejo fluir? Así que tengo que observarlas. Ahí es muy importante observar mis estados emocionales. Ahí yo les recomiendo a mucha gente que hagan un trabajo a la mañana temprano, apenas se levanten, un trabajo consigo mismo de ver cómo está su cuerpo emocional y sus sentimientos, cómo están. También le conviene ver cómo está su cuerpo físico y su cuerpo mental. Hacer un biorritmo diariamente, apenas se levanta, notar en un cuaderno cómo están físicamente, emocionalmente y mentalmente. Van a ver que eso varía diariamente. Si lo hacen un mes seguido, van a encontrar diferentes curvas en sus estados emocionales, físicos y mentales. Es ahí donde entra la posibilidad real, ¿sí?, de estar en momentos críticos. Voy a conectar la computadora que parece que se está quedando sin batería por abuso, porque la uso demasiado tiempo. Bueno, ya han vuelto, había 100 personas y han vuelto 31. Voy a ir entonces a lo que me preguntan, ¿sí? Dice, y pásenme las preguntas anteriores porque se me pasaron, ¿no? ¿Cómo aumentar el dominio propio y no desbordar en ira? Bueno, es muy importante lo que preguntas, Lara, muy importante. ¿Por qué? No deberías llegar a la ira. La ira es el extremo más fuerte del enojo, del resentimiento, de la bronca, de la molestia, el extremo, la vibración más densa. En un estado de ira, cualquier ser humano, miren lo que le estoy diciendo, cualquier ser humano le pueden salir sentimientos de muerte hacia él mismo o sentimientos de matar a una persona. Así de grave es la ira. Por eso en un momento se la declara como algo realmente muy difícil, como un pecado. Pero el pecado no existe, la ira sí existe, pero la ira se debe evitar. No lleguemos al estado de ira, ni siquiera lleguemos al enojo, hay que evitarlo antes. Para eso hay que adivinar, no, hay que darse el trabajo de observarse y mirar qué te causa molestia, qué te causa enojo, qué te activa lo peor de ti y qué te activa lo mejor de ti. Si no haces eso, Ernest, nunca podrás controlar tus sentimientos ni tus emociones. Primero debes conocerte, así que siéntate. Y cualquier persona quiere conocerse, tiene que sentarse, observarse en su mente y mirar qué te activa algo bonito. Por ejemplo, yo me conozco un poco, no del todo, sigo profundizando especialmente en mi alma, pero en la persona que soy como Constancio, yo la conozco, sé que le gusta de comida, sé cómo le gusta hacer el amor, sé cómo le gusta una música, bailar, o cómo se le gusta, cómo escuchar música, sé cuánto le gusta el agua, sé cuánto le gusta volar, sé cuánto le gusta la gente, vincularse. Yo soy feliz conversando con las personas y ni siquiera me preocupo qué voy a decir, solo me ocupo de compartir lo que en ese momento fluye de mi alma. Y además les advierto, si digo algo que les parece que no es correcto, no me hagan ningún caso. Yo doy recomendaciones que me han servido, pero cada ser humano es diferente, así que tiene que ver qué puede hacer consigo mismo. Pero no permitan la ira. Les comparto, cuando profundicé en mi sombra, descubrí odio, descubrí resentimiento hacia mi madre, hacia mi padre, hacia el Estado que en ese momento era una dictadura, hacia la gente que había matado, a la gente que me había puesto preso y torturado. Bueno, fueron 2 o 3 días, no figuro porque eran de esos comandos que reprimían, y yo salía de la casa de mi novio, un muchacho que viene de hacer el amor de la casa de su novia a las 12 de la noche, 2:30, y lo agarran 4 personajes de civil y lo maltratan. Déjenlo ahí. La gente desaparecía en aquella época, no se podía andar de noche, pero imagínense, yo no iba a andar de noche,
no iba a ir a la casa de mi novia en ese momento porque había una dictadura, no iba a dejar de vivir. Después no me volvió a pasar, me pasó una sola vez eso, porque me empecé a cuidar, ahí descubrí que había comandos peligrosísimos, que secuestraban gente, que mataban gente, que la gente desaparecía, pero yo me salvé por alguna casualidad de esa, me salvé. Y además no estaba haciendo nada de grave, pero viví la experiencia. Entonces te quedas con un odio, eso es injusto, no hizo nada, ¿por qué me maltratan? ¿Por qué te torturan? ¿Por qué te meten preso? Es ridículo. No, nada es ridículo, nada es por casualidad. Hay que trabajar eso. Pero gracias a la GFU y a todas las disciplinas que difunde la red GFU, por ejemplo, esta red GFU de Palmira, hay mucha gente buena ahí, aprovechenla. Aprovechen la gente en Colombia, la red GFU de Colombia, de México, de España, de Argentina, de Bolivia, 26 países en el mundo, tiene actividades extraordinarias para poder tener un dominio propio. Pero, les advierto, el trabajo sobre sí mismo lo hace cada persona. Si no lo hace cada persona, no va a funcionar. Así que en ese momento, cuando vean que hay un estado de ira, dejen que su emoción se calme. Obsérvenla, no la nieguen. Respiren profundo. Vean de dónde sale ese estado tan extremo. Vayan aflojándolo con la respiración. Y poco a poco vayan calmándose, porque realmente envenenan su sangre, envenenan su cuerpo, se enferma, se intoxican. Y si no lo sacan afuera, se hacen pedazos. Y como no conviene en un estado de ira actuar, lo que les conviene es abrazar un árbol, correr, ir a un río que tengan mucha corriente, agua que corre, nadar, volar, ejercicios muy fuertes, agarren una bolsa, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas bolsas para boxear? ¿Sí? Bueno, yo le digo bolsa, pero debe tener otro nombre, ¿sí? Le pegan, sáquense esa ira de encima, no la dejen ahí, porque se despedazan. Y tampoco hagan nada con otras personas, aprendan a dominarla, porque pueden dañarse y dañar muchísimo. Pero voy a seguir. ¿Cuáles son las 3 preguntas que tiene Angie? ¿Cuánto tiempo tiene practicando yoga? 40 años. 39, casi 40. Soy de Argentina. No decidí vivir en México, la vida me trajo a México. Me pregunta por qué decidí vivir. No, me hubiera gustado incluso vivir en el paraíso, en Colombia. En un momento iba a hacerlo, pero me mandaron al Arran de Coatepec y además de eso me enamoré aquí en México de un ser humano extraordinario. Bueno, es una mujer para mí extraordinaria, una sacerdotisa, y entonces de repente la vida me trajo a México. Cuando terminé mi etapa de brahmacharya, la que era mi esposa, la cual amo mucho y que es un ser humano extraordinario, y que nos seguimos de familia, ya nos seguimos de pareja, ella decidió no acompañarme y con buenas razones y con mucha sabiduría ella dijo, me quedo aquí, no te voy a acompañar porque un gurú viaja mucho. Así que en un momento, por una serie de circunstancias, bueno, el maestro Gustavo me indicó un trabajo aquí en Coatepec y esta es mi primera casa después de la etapa del Brahmacharya. Antes iba y venía por cualquier parte del mundo y siempre volvía a México desde hace casi, después del Brahmacharya, como a los 8 meses, ¿sí? Empezar a estar de nuevo en pareja, como a los 9 meses, y entonces pasaba más seguido por México, pero no vivía en ningún lado. Ahora vivo por un tiempito en el Arran de Coatepec. Sí, soy un ser humano muy feliz, Angie, muy feliz. He pasado por momentos difíciles y a veces paso por momentos difíciles, pero puedo manejarlos gracias a que aproveché toda mi inteligencia emocional, que siempre es mayor. Entonces, por ejemplo, en un momento de crisis que tuve hace poquito tiempo, por ejemplo, en un cuerpo colegiado, pasaron cosas que fueron un poco desagradables para mí. Y entonces, en vez de ponerme, enojarme o resentirme por esas cosas, me puse a trabajar en un libro. En un mes hice un libro. Ese mes la pasé de primera porque canalicé toda mi energía que podía haberse ido a un estado de tristeza o de enojo, de molestia, en una actividad artística. Y saqué un libro que para mí es valioso, que se llama simplemente Senderos de Sabiduría.
y que mañana voy a conversar sobre eso, ¿sí? Cerca de las 3:30 de la tarde por el canal de YouTube. Sí, pero hace mucho que soy feliz. Es más, a veces tengo estados de contentamiento muy profundos gracias a la disciplina que me brinda la red GFU, ¿sí? Y esas autodisciplinas me cultivan de una manera que logro estados maravillosos durante el día, estados de ser profundos, duraderos, que son mucho más que emociones y sentimientos, un estado de contentamiento. Cada día me siento más unida al cosmos, cada día me siento más un canal de servicio para cualquier persona. No digo que lo sea, así me vivo todos los días. Inclusive, ojalá les sirviera de algo algunas pequeñas cosas que le estoy diciendo. Voy a ver si hay más preguntas. Cuando hablamos de Moisés salvado de las aguas, ¿es un símbolo? Sí, es un símbolo, pero a la vez es real. El salvado de las aguas es el ser humano que se salva justamente de sus estados emocionales, sus sentimientos, puede ir más allá, trascenderlos, no anularlos, trascenderlos, ir más allá de sus sentimientos. Entonces sale de la sangre, sudor y lágrima. Moisés es el que flota sobre el agua, por eso está en una canastita como un bebé, pero es todo un símbolo de un estado de conciencia. Y todo ser humano que logra ir más allá de ese estado puede superar los celos, puede superar el miedo, puede superar los traumas, puede superar muchas cosas. De hecho, cualquier persona lo puede hacer. No necesita ser gurú, ni sachela, ni satarjat. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Solo tienen que hacer un trabajo consigo mismo. Nadie lo puede hacer por ustedes. Ni se imaginen que hay una pastilla mágica. Ni se imaginen porque no es real. Tienen que hacer un trabajo con ustedes. Y ese trabajo es real y es muy importante. Y es muy importante que sea completo ese trabajo. Muy importante que sea completo. Les digo muy en serio. No se puede uno, ¿sí?, pretender que lo salve otra persona. Olvídense de eso. Sálvense ustedes mismos. Lo único que hace, por ejemplo, un gurú, un sachela, un satarjat en este linaje, o deberíamos hacer en este linaje, es darle un servicio a las personas para que se salven a sí mismas. Herramientas poderosas, muy poderosas. Por ejemplo, una herramienta poderosa para ir más allá de los sentimientos y desarrollar la intuición, la mente intuitiva, que maneja las emociones y los sentimientos. ¿Saben cuál es? El antenaje, el rayo ceremonial. El jueves, tipo 3:30, 3 de la tarde, 3:30, vamos a dar un taller. Voy a ver qué hora le ponemos con el gurú Lucía. Vamos a dar un taller de magia ceremonial, antenaje y manejo de los elementos. No solo el elemento agua, porque casi todo lo que hablamos con nosotros de sentimientos e emociones tiene que ver con el elemento agua. Un 75% de nosotros somos emociones y son maravillosas. Y hay que aprender a tener un agua que fluya. Es muy importante ese detalle del agua que fluye en nosotros. Muy importante, no se lo olviden jamás. Muy importante. Voy a ver si hay otra pregunta. ¿Cuál es su recomendación para lidiar contra la ansiedad y el sentimiento de impotencia ante algunas injusticias que no podemos cambiar? Es muy importante lo que expresas, Hilary. Muy importante. Bueno, ya recomendé algunas cosas. No sé si quedó en el primer video, ahora van a quedar 2 videos, no sé si los van a guardar, ustedes verán si sirven para algo. Pero un ser humano necesita conocerse, meditar. No se puede lidiar contra la ansiedad si no sabe de dónde surge la ansiedad, porque hay ansiedad oral. Comemos, fumamos, tomamos alcohol, necesidad de hablar, necesidad de tener algo en la boca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ansiedades instintivas, emocionales y mentales? ¿Por qué vivimos en estado de miedo, de vulnerabilidad? Hay que ver qué hay atrás. Bueno, las injusticias es lo que detona de afuera en nuestros neurotransmisores circunstancias que vivimos en la infancia que fueron injustas, traumas que no nos merecíamos en ese momento, situaciones de abuso, situaciones de descarga de la libido de algún adulto o de un hermano, primo, tío, padre, todo puede suceder en la infancia de un niño y de hecho sucede en un porcentaje tan alto que no se lo imaginan. Así que
lo que está sucediendo en este momento de injusto, ¿sí? Te detona algo interno que no sabes y está en tu inconsciente y entonces te sientes en un estado horrible que te provoca ansiedad ante lo injusto que es el mundo. Bueno, ahí hay que trabajarse trabajarse la mente con algo fundamental. Fijarse cómo se mueve esa inteligencia superior que llamamos mente, científicamente. También le llamamos Dios, Demiurgo, Brahma, Jehová, el nombre que quieran ponerles. Pero todo nombre es un fragmento de su nombre. Debemos reconocerlo. Entonces, hay una inteligencia. Esa inteligencia mueve leyes inteligentes de nuestro planeta. ¿Quieres saber por qué ocurren las cosas? ¿Por qué ocurren las injusticias? Bueno, necesitas estudiar esas leyes reales, ponerte a estudiar esas leyes, es fundamental. El que no se pone a estudiar esas leyes, difícilmente, perdón, voy a tomar algo. Difícilmente puede ese ser humano manejar su vida. Y cuando hay una injusticia, que puede ser en ese momento, que no puedes resolver, que no puedes solucionar, necesitas aceptarla. Siempre hay un duelo, hay un periodo de trabajo hasta que se llega a la aceptación y te recuperas y te recuperas. Luego hay que trabajarla. Pero un ser humano que le hacen daño las injusticias, por ejemplo, a mí me dañaban mucho las injusticias. No solo las injusticias de una dictadura militar que desaparecía gente, que moría gente, que mataban a pensadores, filósofos, psicólogos, sino que además, fundamentalmente, me molestaba y me dañaba y me hacía, realmente me revolvía el alma y caía en depresión por la cantidad de niños que mueren abandonados en el mundo y de hambre en cualquier país del mundo. Irlanda, Sarina dice, bueno, miren, violencia interfamiliar. 15.000 casos de violencia contra la mujer registrados. Bueno, ¿saben que registran un porcentaje mínimo de casos? Que entonces se pueden hablar de miles y miles y miles, de cientos de miles de casos de violencia familiar. Una mujer no puede permitir esa violencia familiar. No sé por qué falla el video, no sé qué sucede, si es la computadora, si es la transmisión. Aquí no se está usando internet, nada más que esto, así que disculpen si hay fallas técnicas, no dependen de mí. No tengo fallas generalmente, pero ahora estoy transmitiendo desde el Face de la red GFU en Palmira. Así que no sé por qué sucede eso. No sé si es la computadora. He cerrado todos los mensajes, todas las cosas, ¿sí? Y sin embargo, sigue habiendo problemas. Así que no sé qué está pasando. Yo sigo acá y seguiré transmitiendo. Mientras me digan que se escucha bien, por favor, avísenme. Termino en unos minutos. La violencia que tenemos en nuestro interior, miren, ¿de dónde nace? De la familia. Un niño abandonado, un niño sin amor, un niño abusado, un niño que recibe una descarga de la libido de un adulto, es un niño o niña que va a transformarse en un ser humano violento con su propia hija, su propio hijo. Le digo cómo ocurre, casos reales que me han consultado y que no voy a dar nombres, por supuesto. Una señora hablando de los traumas de la infancia, expresé que uno va a repetir los mismos problemas y hereda los traumas de nuestros padres. Los hereda sin darse cuenta. Y hay cosas que hicieron nuestros padres con nosotros que nosotros haremos con nuestros hijos inconscientemente. Entonces, cuando conversé varias cosas en una conferencia en vivo sobre esto, una señora pidió hablar conmigo que era muy importante después de la conferencia. Entonces dije, bueno, está bien, antes de comer algo, conversemos un rato, pero le puedo dar 15 minutos porque hay personas que me están esperando. Bueno, en fin, conversamos, pero tuve que darle un poquito más de tiempo. Entonces me dice, mire, me doy cuenta que yo estoy traumada y conversamos y después seguimos conversando en otro momento y después volvimos a conversar porque el problema era grave.
La cuestión es que le hago sintético a ustedes. Esa mujer recibió de su madre, ¿sí?, una tortura. ¿Qué hacía su mamá? Le doy la explicación final. El esposo, si el padre de esta mujer, que ya grande, que tenía hijos, ¿sí? El esposo de la madre de esta mujer que me consultó, llegaba el esposo a la casa y a veces llegaba alcoholizado y la obligaba a la mujer a tener una relación sexual física de una manera bastante violenta. No era con delicadeza, no era que la mujer tuviera ganas, o sea que era muy violenta con la mujer. La mujer tenía esta hija que en ese momento tenía 6 años. Y entonces, cuando pasaban esas cosas, iba a despertar a la hija a veces a cintazos. Con un cinto le pegaba a la hija que no tenía nada que ver con eso y le echaba la culpa de que por qué había tirado esto en la heladera, por qué aquello, lo otro y lo demás. Imagínense una niña que se despertó durante 2 o 3 años con su madre que le pegaba con un cinto, sin motivo. ¿Qué había hecho esa niña? Nada. ¿Qué puede sentir esa niña? Una injusticia tremenda. Así que cuando sufren injusticia en la edad adulto se le va a detonar todo ese sufrimiento de niña. ¿Sí? Pero ¿qué estaba sucediendo y por qué estaba conmovida esa mujer y se puso a llorar conmigo? Porque se dio cuenta de lo que estaba haciendo con su hijo. Les voy a terminar la historia rápidamente. Fuimos analizando la situación, ella profundizó en una meditación y se puso a trabajar consigo misma. No fue fácil, se puso a trabajar. Se vio en cierto momento pegándole a su hijo, ¿sí? Con un cinto, como su madre, pero no cuando estaba dormido. Es porque es un niño varón muy, muy bueno, muy activo. Demasiada energía y siempre problemas, o se caía, muchas cosas, y no saben cómo pararlo, entonces recurrió al cinto. Cuando se dio cuenta que estaba haciendo lo mismo que su mamá, nada más que no era injusto, no sé, lo hacía para ver cómo manejar ese niño. Entonces se puso mal, y ahí profundizamos más. ¿Qué le pasó a tu madre? Habló con la madre. El padre torturaba a la madre, estamos hablando ya de la abuela de este niño, de la madre de esta mujer grande, con su hijo, bueno, no tan grande, 40 años, menos de 40 años, y entonces el padre, cuando ella se comportaba mal o hacía alguna cosa inadecuada, agarraba la mano de la madre de esta mujer con ese problema, que le pegaba con el cinto a su hijo, ¿sí? Y que a ella le pegaban con un cinto, le ponían un tornillo de banco de hierro y ahí la dejaba con la mano apretada, dolorida, quejándose. Ahí la dejaba a veces mucho tiempo. Tortura, violencia. Hay que cortar con la violencia familiar. Ahí hay que sanar. Comprender a la mamá de la mamá. La mamá comprenderse. Darse cuenta que no va a lograr nada con la violencia con su hijo. Cambiar sus estados emocionales. Sacarse el resentimiento con la madre. ¿Cuántas cosas quieren que le diga Hillary? Hay un trabajo que hacer grande. Pero le digo algo que puede empezar a hacer. Yo empecé a hacer algo por la gente, por las injusticias que hay, a trabajar a favor de la gente. Y eso empezó a sanar mi alma mientras trabajaba mis traumas. Las injusticias hoy en día no son tan injustas para mí porque hago mi mejor esfuerzo. Termino esta conferencia y doy otra porque me la solicitaron a las 6:15. Así que aquí termino 6:10 para darme 5 minutos para tomar algo y empezar la otra videoconferencia. Hacer algo por la gente ya me alivia el día. Hacer algo por los seres humanos, ayudar a las personas que están igual que yo cuando me deprimía, igual que yo con ese niño traumado que necesitaba ayuda, igual que yo cuando me faltó amor. Así que en realidad estoy sanando mi niño interior, ayudando a las personas. Nada más que ya lo sané, porque hace mucho que hago este trabajo,
no de gurú, hace mucho tiempo que hago todo el servicio que puedo. Así que, mira, esto con lo de Sarina y esto con lo de las injusticias, hay mucho que solucionar y mucho que trabajar. Pero les digo algo que ustedes tómenlo con pinzas. Un ser humano que no disfruta bien de su sexualidad de manera completa es un ser humano que no maneja bien la libido, y la libido maneja tus emociones y tu mente de manera inconsciente. O sea que es un ser humano que lo maneja su inconsciente. Así que traten de canalizar bien su energía sexual, porque si no, es muy seguro que aparece la violencia. Les digo algo muy simple: todo hombre, y no solo machista, misógeno, todo hombre, por más bueno que sea, que no puede vivir bien su relación instintiva, física, sexual, es un ser humano con una tendencia a la violencia porque su instinto le está dañando. Así que es un ser humano que tiene que cuidarse y sanar, porque si no canaliza su energía, la va a descargar en su pareja, se va a enojar por algo, van a entrar las peleas, van a entrar los reproches, muchas cosas. Y hay violencia física, pero hay violencia psicológica. Y esa es la peor, la violencia psicológica. Así que cuidados, hombres. Tenemos que cuidar que nuestro instinto no se degrade. Debemos aprender a disfrutar y a canalizar. Por eso el arte, la danza, el canto, la pintura, la escritura, toda la energía que tengas, canalízala. Porque si la reprimes, será violento contra ti. Voy a ver, ¿hay alguna? Bueno, más preguntas. Sí, duele. Sí, duele. Pero piensen, almas, ciclos de vida. Cada ser humano hay experiencias que debe vivir y que debe aprender. Así que si sufrimos un abuso en la infancia, a mí también me ha tocado cosas fuertes, lo traemos de antes. Ojo con eso. Y tenemos algo que aprender. No se sientan culpables de ninguna manera. Protejan a los niños. Los adultos debemos evitar ese tipo de traumas, pero miren, suceden. Y como suceden, hay que ver cómo sanarlos. Así que hay mucho que dice: maestro, una amiga, su marido le es infiel física, emocionalmente, y ella sufre con eso. Sin embargo, no termina su relación. Además, ella gana más dinero y él está con ella porque le paga las cosas y le da... Bueno, hoy, por favor, si ella gana más dinero, que busque otro hombre, que lo contrate a otro hombre y lo tenga de vez en cuando. ¿Cómo ayudarla? Se tiene que ayudar a sí misma, querida Barbie. Emocionalmente ella es un ser humano que necesita la aprobación del otro. Es un ser humano que tiene miedo a quedarse sola, porque si no, no se estaría apoyando en un hombre. Así que va a tener que trabajar. Dale las 9 semanas. Ayúdale tú mismo. Trabaja la junta para que se vaya fortaleciendo. Trabaja con ella. O métela en el grupo cuando empecemos de nuevo las 9 semanas. Pero si no hace un trabajo con ella, no va a poder independizarse de nadie. Así que ese hombre, si hasta le pega, no tiene problema. Pero ojo, hay mujeres que negocian y hay hombres que negocian ese asunto de la infidelidad. Así que se lo dejo a su criterio. Si sufre, no conviene, tienen que hablar ese tema. Pero si hay abuso, ya que encima la parasita, es muy extraño todo eso. ¿Cómo ayudarla, darle amor? Ayudarle a que se independice y que se fortalezca como mujer. Luego que ella decida qué hacer con su pareja. Pero tiene que querer ella que la ayude, Barbie. Tiene que querer ella. No te pide ayuda, no va a ser tan fácil. Porque ella también está en una situación cómoda. Te digo cuál es la situación cómoda de muchas personas. ¿Saben cuál es la situación cómoda de muchas personas? Simplemente que le cuesta, le parece que le va a costar más esfuerzo enfrentarse a su trauma que quedarse como está. Ese es el pensamiento de mucha gente. Así que prefieren no enfrentarse a sus problemas, le parece mucho más difícil, ¿sí?, enfrentarse a sus problemas que quedarse como está. Es un error enorme, pero así hay gente que piensa. Cuando se canse de sufrir, va a cambiar. Sí, hay más. Cada uno nace, traemos algo del pasado y lo podemos empezar a arreglar a partir de los 13, 14, 12 años, lo podemos empezar a arreglar. Lo que quieran
A ver, ¿qué más? ¿Qué opina de la enfermedad de psiquiatra? Bueno, cuando uno está fuera de centro mentalmente, piensen en una mente que está confundida, en una mente que no se afirma, una mente que no tiene sus propias ideas. Entonces, de repente, no es tan difícil caer en una neurosis, en una psicopatía, caer, bueno, en una mente dividida. No es tan difícil. Los seres humanos necesitamos algo fundamental con nuestra mente, que es lo que está preguntando, ¿sí? ¿Qué opino de las enfermedades psiquiátricas? Pregunta o comenta Milton Leonardo. Bueno, entonces, ¿qué necesita un ser humano para estar sano mentalmente y no enfermarse? Una mente en permanente aprendizaje activo. Miren lo que estoy diciendo. Una mente en permanente aprendizaje activo. O sea, que una mente que se renueva permanentemente. Necesitamos los seres humanos, por ejemplo, ahora hay mucha información. Y hay gente que te dice, murieron 50.000. ¿Sí? ¿Cómo sabes? ¿Quién te lo informó? ¿Lo comprobaste? Bueno, no sé, me dice, habría que preguntarle a los muertos. ¿Lo viste? Es una estadística. ¿Quién te informa? No pueden creerse todo. Les puedo asegurar que no pueden creerse todo, menos en las redes sociales, ni siquiera de los organismos oficiales de gobierno. Tienen que darle la información a la gente la conveniente, la conveniente. No pueden creerle a un gurú, a un sacerdote, a un monje. No, un ser humano si quiere tener una mente firme y evitar una enfermedad mental, necesita tener una mente que en permanente esté renovándose permanentemente y afirmando sus ideas, no por la información, no por la memoria. La mente que logra salir de las enfermedades mentales es una mente intuitiva. La mente intelectual puede caer en una enfermedad mental muy fácil y de hecho los intelectuales, gente muy inteligente con un coeficiente muy alto intelectual, tienen muchos problemas para manejar sus emociones y ser felices, porque incluso se consideran superiores, de hecho lo son intelectualmente, pero no tienen una inteligencia emocional o no tienen una inteligencia intuitiva. Así que una enfermedad mental es estar fuera del centro y se puede volver al centro. Todo ser humano puede volver al centro. Ahí les recomiendo, lean a un extraordinario psiquiatra que sacó a miles de enfermos de centros psiquiátricos, ¿cómo se llaman? Asilos. Ay, ¿cómo se llaman por aquí? Los centros psiquiátricos, ¿sí? Manicomios, que es una palabra muy fea, donde hay enfermos mentales graves y también más o menos. Yo conozco manicomios porque en Oliva había uno grande, entonces algunos están encerrados en pabellones, otros están sueltos, depende de la enfermedad mental que tengan. Pichón Riviere, el doctor Pichón Riviere, que creó la psicología social, logró sacar a muchos enfermos mentales agudos que estuvieron por años medicados, los calmaban a la noche, ¿sí? Para que se duerman y los despertaban un poquito a la mañana para que parezcan vivos y así los mantenían. Él los sanó a todos con trabajos grupales. Muchos de esos trabajos grupales los hacemos en la GFU. Muchos, muchos. El trabajo grupal es fundamental. Así que cualquiera puede sanar, pero tiene que hacer un esfuerzo. Eso, estar fuera de centro, nos pasa a todos. De hecho, vivimos en una sociedad enferma. De hecho, les aviso, el porcentaje ahora de personas enfermas mentalmente son muchas, porque hay una histeria colectiva. Y la histeria es una enfermedad. Psicológicamente, todos los signos, todos los síntomas son de una histeria colectiva en este momento. No les digo más nada para no molestar a nadie. Bueno, Elena, bueno, cuando me inviten voy, no me han invitado, prefieren a otros gurús y los felicito porque esos gurús dan mucho y son gente extraordinaria. Ojalá pudiera estar en Colombia en un 7 de octubre. Jamás estuve en un 7 de octubre. Me gustaría un día compartir con ustedes en el aniversario de ese maravilloso lugar, de esa cámara de iniciación. Digo, a ver qué más hay. Te pregunté cómo hacer para evitar que las emociones no se graben en nuestra agua. Hablaste de eso. Bueno, ya hablé de eso. Miren, las emociones se graban, se transforman en un sentimiento. Si no hacen fluir esos sentimientos,
si no lo sacan afuera, si no lo verbalizan, son toxinas. Hagan correr el agua, hagan correr sus emociones, sáquense todo de adentro, expresen todo, no guarden sentimientos por años, sobre todo de resentimiento, de odio, de miedo, de dolor, todo tipo de sentimientos, tristezas profundas, injusticias, no, sáquenlo afuera, háblenlo, compártanlo. Y ya está, sabes, Alicia, muchas veces hemos compartido cosas y siempre sirve la cura de la palabra. Pueden escribirlo también, confíen en un amigo, es muy importante. Voy a ver, pienso que la voluntad también es importante. Sí, Laura, pero ¿cómo desarrollas la voluntad? Necesitas voluntad para desarrollar la voluntad. Así que, ¿dónde obtienes la voluntad? Necesitas buscar un centro dentro de ti misma que te ayude a desarrollar la voluntad. Para desarrollar la voluntad necesita uno tener un propósito que te guste, que te active emocionalmente, que te entusiasme tu cuerpo emocional para que tu mente se fije un objetivo y puedas trabajar para desarrollar tu voluntad. Así que por ahí vamos. Buenas tardes a todos si recién entran. Bueno, ¿cuál es el nombre del psiquiatra maestro? Doctor Pichón Rivieri. Búsquenlo, lean mucho, vean sus trabajos grupales. Es impresionante el doctor Pichón Rivieri. También les recomiendo los libros de Ken Wilber, son muy importantes. ¿Qué más? Sí, la cura de la palabra. La cura de la palabra, por eso las personas que tienen muchos amigos están bien. A veces, a veces alguna persona que me quiere mucho me dice, maestro, a veces en que somos amigos o que están muy cerca, me dicen, hablas mucho de tu vida, ¿no? No guardas muchas cosas. Soy extrovertido, es cierto. No me cuido mucho. Cualquiera puede conocer quién soy, por dónde voy, lo que hago. No me interesa ocultar nada, porque ¿para qué lo oculto? Pero sobre todo hago terapia. Hago terapia. Comparto con los amigos mis necesidades, mis cuestiones, mi vulnerabilidad. ¿Qué problema? Hay ninguna. Cualquier persona que aprenda a ser auténtico es una persona que va a empezar a estar feliz y para ser auténtico uno necesita expresar sus emociones, sus sentimientos. Todos, incluso las negativas. Así que hay un trabajo que hacer. Bueno, no dijo el nombre del libro, pero busquen lo relacionado con Pichón Riviere de la psicología social. Y la historia de Pichón Riviere, lo que hizo en el Borda, de ahí nació en Buenos Aires, ¿sí? La psicología social. Bueno, así que bueno, tengo que terminar. Las emociones son pasajeras, aprovechenlas, disfrútenlas, pero son pasajeras. Pero un sentimiento dura toda la vida. ¿Qué sentimiento van a guardar? Sí, me fue bien Alicia abriéndome. Los sentimientos pueden ser positivos o negativos. ¿Qué van a guardar? De un sentimiento negativo necesitan guardar el aprendizaje. De una emoción positiva, guarden la experiencia en su alma. Uno puede elegir qué guardar. Eso es inteligencia emocional. Necesita uno desarrollar eso. Todo eso de observarnos a nosotros mismos es fundamental. No hay manera, les puedo asegurar, de hacer algo. Después, bueno, hay maneras de cambiar sentimientos. ¿Por qué los pensamientos pueden cambiar los sentimientos? ¿Por qué las emociones? Un pensamiento, ¿sí? Provoca en nuestro cuerpo emocional un tipo de vibración. Y tenemos que aprender a activar nuestros neurotransmisores para estar contentos. Si yo pongo un rock and roll que me gusta, no hay manera de que esté triste. Enseguida me va a activar. Si me pongo a pintar algo que tengo ganas de pintar, o aunque no tenga ganas de pintar, me pongo a pintar, va a suceder algo hermoso. Si abrazo a alguien, va a suceder algo hermoso. Si me pongo a conversar con una persona, va a suceder algo hermoso. Entonces yo sé que me detona, ¿sí? Una vibración más sutil en mí mismo, que me hace bien. Y entonces hago lo que me hace bien. Por eso puedo utilizar mis pensamientos para provocarme un tipo de emoción y luego tener un sentimiento, por ejemplo, de paz. Claro, utilizo todas las disciplinas que nos recomienda la red GFU, todas. Así que hay muchas cosas que hacer con eso. Me tengo que ir despidiendo porque ya tengo que ir al otro. A ver, ¿hay algo más?
A ver, Sarina, algo más que, bueno, por ejemplo, acá Alicia dice, nuestro querido y dulce Cons. Bueno, Alicia me conoce de antes. Yo a veces era una persona muy agresiva porque me enojaba mucho y cuando me enojaba era vengativo. Ya no guardo rencor por nada, nada. Entonces ya no necesito vengarme. Y por ejemplo, eso lo trabajé, por ejemplo, en el antenaje, ¿sí? En el antenaje. Mirtala, por favor, haz pasar por allá a los que van a pasar para la otra conferencia. No traje la llave y todavía estoy en esta conferencia. Entonces, les quiero terminar. Sean felices, disfruten de la vida, pero les voy a terminar con un pensamiento muy importante que no es mío. Es tan importante que quiero que lo escuchen, ¿sí? El pensamiento es de Santiago Kovadlov y se llama Para no morir en vida. Escúchenlo. Dice, morir bien es morir a tiempo. No hay infierno, no hay peor infierno que asistir a las exequias del propio deseo, al funeral de nuestras pasiones, y nos han cargado la vida de pecado y de imposibilidad de disfrutar de la vida. Miren lo que dice, al funeral de nuestras pasiones. La muerte es por eso lo que a diario nos acecha, lo que nos esteriliza, lo que encallece la piel, la ausencia de propósito, la apatía, el desapego a los seres. Esa es la muerte que mata y no la que viene después. No le tengan miedo al virus, eso lo digo ahora. La muerte que mata es lo que nos habla Santiago. Por eso, imploremos que la muerte nos sorprenda sedientos todavía, ejerciendo la alegría de crear. ¿Por qué dice de crear, don Santiago? Porque la fuerza creativa sana las emociones. Que nos apague la muerte, dice, cuando aún estamos encendidos. Gracias por esta oportunidad, querida Sarina. Si hay una segunda vez, sigo con esta historia de las emociones. Les agradezco mucho, pero debo cerrar para la otra conferencia. Finalizo el video. Sean felices, como quieran, olvídense de la sociedad, busquen una moral personal de lo bueno y de lo bello. Mejor dicho, hagan lo que gusten. Pax.